Doctora Cativo, le agradezco muchísimo el que me acompañe el día de hoy. Yo conocí a la doctora Cativo hace, pues tal vez un año, ¿verdad? Sí, porque ya vamos aquí un año. Hicimos un evento de apertura aquí en nuestra oficina y invitamos a muchas clínicas del área de Houston, pero únicamente Su Vida, la clínica Su Vida y la doctora Cativo, vino una doctora y platicando con todo el mundo, y la verdad yo me convertí fan de usted, doctora Cativo. Entonces para mí es un verdadero honor que me acompañe hoy para platicar y dar consejos a los que pues ven nuestro programa y nos escuchan. Doctora Cativo, bienvenida y muchísimo gusto en tenerla por acá. Gracias por la invitación, me parece un espacio increíble, todo lo que sea dedicado para educar, enseñar y darle más información a las personas. Yo estoy dispuesta, ustedes me llaman y yo estoy aquí. Le agradezco muchísimo, doctora Cativo. Ok, lo primero que quisiera es que pues nos cuente un poquito de usted, porque así como yo soy fan, yo sé que si los que nos escuchan un poquito de usted, quiero que la conozcan. ¿Qué fue lo que le inspiró a convertirse en médico? ¿De dónde es usted? ¿Cómo es que terminó trabajando para la clínica Su Vida y con las personas de la edad adulta? O sea, un poquito de su historia, pues. Ok, bueno, soy salvadoreña, me gradué en la Universidad Nacional de El Salvador, una de las universidades más prestigiosas. Tengo el honor de decirlo. Inspiración creo que viene de mi niñez. Mi mamá tuvo un parto difícil, bueno, una historia un poco larga, que si a la contar estaremos aquí toda la tarde. Pero crecí con la idea de que un doctor te ayudó a ser lo que sos. Caminas porque un doctor estuvo ahí. Entonces crecí con la idea de que qué bonito tener la capacidad de poder educarte para ayudar a los demás. Así llegué a estudiar medicina. Cuando ya estuve en la carrera me enamoré del poder que tienes de verdad de cambiar la vida de las personas. En un país como El Salvador, poder tener el privilegio de servir es increíble, ¿no? Pocos recursos, un país pobre, trabajas por amor. Siempre lo he dicho yo, por amor. Luego, por circunstancias de la vida, mis papás se mudaron para Estados Unidos, nos dieron una visa, una green card, una tarjeta de residencia como grupo familiar. En ese entonces yo estaba haciendo mi residencia en medicina interna todavía ya y no tenía planes de venirme, pero mi papá tuvo 2 infartos y dije yo, él está bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero sentí la necesidad de estar cerca de ellos, sin ningún plan de ser médico acá, no tenía mucha información, pero decidí que la familia era lo importante, eran personas mayores y me necesitaban de alguna u otra manera. Vine acá y conocí a alguien, no podría decir exactamente quién. Me dijo, pero puedes hacer los exámenes, estos son los caminos, una cosa a otra. Yo llevo y hice mi residencia en Nueva York, volví a hacer medicina interna y ahí me enamoré de los seniors. O sea, tuvo que empezar desde el principio otra vez con su residencia. Vine sin nada de inglés, eso es otro. Y comencé a trabajar en las cafeterías de las escuelas de Cypher, del distrito escolar de Cypher, y para poder pagar las clases de inglés mientras hacía los exámenes, y con mucho esfuerzo y gracias al soporte que me dieron mis papás, pude terminar y terminé mi residencia en Nueva York. Ahí me enamoré de los seniors. Ahí fue cuando realmente me di cuenta que era una población la más vulnerable y la que necesitaba mucha más ayuda. Siendo hispana, hablando 2 idiomas,
la diferencia que vi que hacía que ellos se pudieran comunicar libremente, contarte esa historia de, ay, cuando yo fui niño, y ver que ellos estaban confundidos la mayoría de veces, Claro. dije yo, aquí es que tengo que estar. En el hospital que hice la residencia había una clínica específica para población geriátrica. Pasé mucho tiempo en esa clínica y sí, dije, a esto es lo que me quiero dedicar. Terminé ahí de hacer la residencia y me quedé 2 años más, y COVID nos hizo regresar a Ay, Texas. sí, yo creo que todos podemos decir la vida antes y la vida después de COVID, porque qué barbaridad, cuántas cosas cambió el COVID. COVID en Nueva York fue, yo diría que de las cosas más duras que me ha tocado vivir. Duro verlo, pero una experiencia que te hace más fuerte, te hace valorar mejor lo poco o lo mucho que tienes, ¿no? Claro. Y darte cuenta de que siendo médico puedes ayudar a muchas personas. Claro. Cuando decidimos movernos con mi esposo para Houston, yo trabajé para Fee for Service allá, que básicamente es un pago por servicio, ¿verdad? Claro. Y con paneles de 4,000 pacientes. Yo quería ver un paciente a la semana, no había cupo. Es frustrante, desgastante no tener los recursos para poder ayudarlos. Entonces, cuando nos mudamos, me ofrecieron, o me hablaron, mejor dicho, de algo que se llama Value Based Care, que honestamente dije, eso es imposible, eso no existe. No, ¿cómo va a ser que alguien va a dedicar a ayudar de manera preventiva sin tener el beneficio del dinero, básicamente? Claro. En un país. Sí, porque las clínicas y las oficinas de doctores, a final de cuentas, pues es un negocio, claro. Entonces me enamoré de la propuesta, quería saber si realmente existía. Entonces nos mudamos y comencé a trabajar entonces para pacientes mayores en una clínica que daba cuidado preventivo. Y de un día para otro apareció la oportunidad de trabajar en Su Vida. También me pareció un poco extraño, me ofrecían ver menos pacientes, más tiempo para los pacientes, y era mi sueño, sentarme con alguien, poder conocerle mejor, no solo hacer prescripciones. Y entonces dije, voy a intentarlo, corrí el riesgo, una compañía nueva que acababa de abrir en el 2021, pero sí, funcionó. Su Vida nos da la oportunidad de poder hacer mucho, mucho más para el paciente, definitivamente. Claro. Y bueno, ya que estamos hablando de Su Vida, de donde está usted ahorita en la actualidad, ¿qué hace Su Vida que otras clínicas no hacen en cuanto al cuidado y la atención de personas mayores de 65 y beneficiarios de Medicare en realidad? ¿Qué hace Su Vida diferente a otras clínicas o hospitales donde usted ha trabajado o ha visto? Bueno, pues Su Vida, ¿verdad? Creo que fue una compañía inspirada básicamente para la población hispana. Desde que entras, la persona que te recibe habla español e inglés. El ambiente es un ambiente familiar. Si tienen la oportunidad de visitarnos, cuando ustedes entren, la distribución de las oficinas es una casa. Tú entras y no hay un front desk con teléfonos y gente contestando, sino que hay 2 personas como en una sala, ¿verdad? Entonces la idea básicamente es que entres, te sientes en casa. Lo otro también importante es el tiempo que tenemos los médicos. Por experiencia previa, los tiempos son de 15 a 20 minutos por paciente regularmente. Creo que eso es a nivel nacional, ¿verdad? En Su Vida tenemos media hora para pacientes que son de seguimiento regular, que los ves más veces durante el año, ¿verdad? Tengo oportunidad de ver pacientes todos los meses, los conozco, y media hora es suficiente como para que revisemos todo. Claro. Y 1 hora para pacientes nuevos. 1 hora, ¿te imaginas? 1 hora. Déjeme, le voy a hacer un paréntesis, pero quiero saber todo de Su Vida. Pero yo tuve una doctora y me encantaba la doctora. Ella era cubana, bueno, es cubana, y me gustaba mucho ella y cómo era ella como doctora. Pero en su clínica
uno entraba y ya sabe, doctora Cativo, espera uno horas y horas a que lo atiendan y luego ya te meten al consultorio, luego esperas todavía en el consultorio otra media hora a que llegue la doctora. Exacto. Llegaba la doctora y yo empezaba, fíjese que esto y siento aquello, me duele así, no sé, todo, ¿no? Y de pronto afuera del consultorio sonaba una alarma. Oh, wow. Y bueno, uno lo escucha como paciente porque está fuera de la puerta y uno se espera cuando suena una alarma, pues la apagamos, ¿no? No, ahí no la apagaban. La alarma sonaba y sonaba y sonaba y sonaba como para decirle a la doctora, ya, te tienes que salir. Y entonces uno como paciente, yo me sentía así como que me duele aquí, me duele allá y luego así hablaba yo lo más rápido que yo podía y ya se iba la doctora. Y siempre, o sea, sin duda, cuando yo salía de esas citas con esa doctora, se me olvidó decirle esto, se me olvidó decirle aquello, miles de cosas. Y entonces otra vez la cita, otra vez ir, y sí, es real, o sea, hasta con alarma en ciertos consultorios. Sí, te imaginas la frustración del paciente, ¿no? Que ha esperado esa cita, por suerte 3 meses, porque hay citas de más largas, ¿verdad? Y que está pensando, ok, tengo que hablar esto y esto y esto, pero la frustración también del proveedor o del médico que está viendo ese paciente, que tiene 15 minutos para revisar medicamentos, para ver qué pasa, para hacer examen físico, para hacer una nota, documentar las cosas. Entonces... Pero pienso que eso lo dice usted, doctora Cativo, porque usted lo que hace lo hace con amor. ¿No cree que haya doctores que digan, ay, sí, qué bueno, rápido y ya? Porque nosotros oímos de los clientes de Medicare o de las personas que ayudamos y no sé, tal vez estamos mal tanto los agentes como ellos pensando, bueno, es que es como siempre, como que es culpa del doctor, es que mi doctor no me da el tiempo, mi doctor... Pero lo que usted me está diciendo ahorita es otra perspectiva completamente diferente. Puede sistema, que no sea necesariamente decisión o preferencia del doctor. Es el sistema, o sea, tienes un panel al día de 26 pacientes y trabajas 8 horas en cuánto tiempo tienes que ver cada paciente. Claro. Y cada paciente es diferente, ¿no? Puede que venga un paciente que no tenga ningún problema, pero puede que haber un paciente que necesite hablar. Claro. Hablar, nada más hablar. Contarme que la hija tiene problemas con los nietos, contarme que no ha podido comprar el medicamento porque el cheque se atrasó, porque pagó la renta del otro hijo que tiene problemas con drogas. Es más el tiempo que te dedicas en conocer a tu paciente, que hacer una prescripción te toma 2 minutos. No es ni siquiera la gran cosa, pero saber que ese paciente va a usar el medicamento, que lo puede pagar, que es seguro usarlo, te lleva más tiempo. Entonces, en su vida nos dan la oportunidad como proveedores que tengamos el tiempo para poder dedicárselo a nuestros pacientes. Claro. También otra cosa de su vida son los eventos. Es un trabajo en equipo, básicamente. Tenemos nutrición, la salud mental está involucrado y terapia física. Tratamos de hacerlo así para que el paciente no tenga que ir de clínicas en clínicas. Claro. Los copagos podemos evitarlos de alguna manera para ayudar a los pacientes. Claro, porque el copago con el doctor primario, tal vez el plan no les cueste, tiene 0 copago. Y si hacen esa terapia física dentro de la clínica Su Vida, entonces es igual, es como en la misma... Wow, eso es maravilloso. Y el transporte, porque Su Vida provee transporte a los pacientes, entonces, pero no podemos proveerlo para que vayan a terapia física a otro lugar, pero sí para que vean a Su Vida. Y podemos aprovechar que en un día me vean a mí y vean la terapia física, salud mental, nutrición, y estamos todos como equipo. La señora Rivera necesita esto y esto, hay que ajustar estos medicamentos. Coordinando todo como equipo. Exacto. Claro. Y tenemos también farmacia, doctores de farmacia, que para mí son de lo mejor que hay, que se sientan con el paciente, revisan todos los medicamentos, interacciones, efectos secundarios. Entonces el paciente se va educado, qué medicamentos, removemos medicamentos, porque muchos pacientes cuando vienen por primera vez a la clínica, yo he visto pacientes con 30 botellas de medicamentos. Es una lástima.
A mí, sinceramente, me da pena cuando lo veo porque uno, ni siquiera yo sería capaz de tomarme más de 6 al día. Y tienen medicamentos para los efectos secundarios de otro medicamento. Seniors, estamos hablando de pacientes mayores de 65 años. Entonces, tener el tiempo de sentarte con ellos y revisar uno por uno, explicarle, hacerles una cajita, decirles estos son de la mañana y decírselo en español. Claro. Ese paciente yo estoy convencida más del 90% que va a mejorar todo porque se va a poder tomar su medicina, entiende por qué, para qué y cuáles son los efectos secundarios. Claro, sí. De hecho, yo la primera vez porque tenemos la clínica subida a menos de 1 milla de aquí de nuestra oficina y yo no había trabajado con subida antes, tal vez refiriendo un cliente aquí y allá, pero nunca había entrado a una clínica, visto realmente cómo funciona. Era más bien cuando alguien, porque en nuestra comunidad hispana muchas veces no les gusta ir al doctor y ya platicaremos de eso un poquito más, pero cuando alguien me decía, no tengo doctor primario, pero necesito uno, lo único que me importa es que esté cerca, entonces de esa forma, pero no había entrado a una clínica subida y de hecho visto exactamente lo que usted dice. Y sí, yo quedé impresionada con la clínica subida aquí en Katy. Tienen ustedes hasta un como mini refrigerador con bebidas y comida, aperitivos para los pacientes, el staff extremadamente amigable, porque eso es algo que siempre se queja. A veces los clientes nos dicen, me encanta mi doctor, ay, pero las personas que están en el front desk, en la recepción, son muy groseras. Y no, su vida realmente, yo he visto personalmente de lo que usted está hablando, doctora Cativo. Gracias. Y para mí, y como le decía antes de empezar aquí el programa, yo le decía a la doctora Cativo que yo soy fan de la doctora y me pregunta, ¿pero por qué? Y es que yo, para contarles un poco, una vez yo tuve aquí una clienta en la oficina y ella lo mismo, no sé, me mandaron, a veces piensan que los doctores se les asignan, ¿no? Ellos no tienen decisión de tomar. Y me decía, es que me mandaron a un doctor que me pusieron quién sabe dónde. Y yo la llevé, fui con ella y la doctora Cativo salió, me imagino que estaba usted tal vez entre consultas. Probablemente. O sea, no era paciente todavía y la señora contándole todas sus desgracias y todo de su vida, sí. Y la doctora Cativo ahí sentada con alguien que ni siquiera era su paciente, no me imagino. Yo pensé, no me imagino cómo es la doctora Cativo con sus pacientes. Mi mamá vive en la Ciudad de México, pero yo le puedo decir doctora Cativo y no lo estoy diciendo porque estamos se lo prometo que no es por eso, pero si mi mamá viviera aquí conmigo, yo no tendría duda alguna de que yo quisiera que usted fuera su doctora. Y bueno, hablando de doctor de cabecera, yo le iba a decir, lo que yo he visto, yo soy de la Ciudad de México y la comunidad hispana, y tal vez estoy, no sé, haciendo estereotipos, pero principalmente los hombres, los varones. Sí. Así era mi papá. Mi papá decía, y que en paz descanse, yo no confío en los doctores. Yo no quiero ir al doctor. Es difícil. No, o sea, y lamentablemente puedo yo decir que parte de eso es la razón por la cual él no está con nosotros, porque él nunca quiso irse a hacer una colonoscopia, a pesar de que mi mamá, medicina preventiva, le insistía y nunca quiso irse a hacer una colonoscopia y mi papá falleció, tuvo cáncer de colon. Tumores en el intestino, más bien. Entonces, bueno, nuestra comunidad hispana, pienso que muchas veces por diferentes circunstancias no tienen un doctor de cabecera. Cuando alguien está cumpliendo 65 y entrando por primera vez al sistema de Medicare, uno se sienta con ellos y obviamente lo primero que preguntamos es, ok, ¿cuáles son sus doctores? No me acuerdo la última vez que fui a ver a un doctor. Entonces, yo quisiera pues su opinión y su consejo. ¿Por qué cree usted que es
tan importante? Porque hoy yo sé por mí, a lo que me dedico hoy, lo importante de tener un doctor de cabecera, un doctor de medicina, en México les llaman de medicina general, o sea, doctor principal, primario, de cabecera, como le llamemos. ¿Por qué es tan importante eso de tener un doctor de cabecera? Y bueno, y también quisiera saber qué consejos da de cómo las personas pueden como sacarle jugo a sus citas con los doctores, en qué es principal que se enfoquen y por qué el tener ese doctor primario es básico. Fíjate que tú mencionaste algo bien importante. Culturalmente nosotros asociamos ir al médico con estar enfermo. O sea, no es una experiencia agradable, ¿verdad? Porque así nos acostumbraron toda la vida, por costos, por tiempo, por remedios naturales, cosas así, ¿verdad? Entonces las personas dicen, no, yo voy al doctor cuando yo esté enferma. Pero desde hace muchos años es evidente que prevenir la medicina familiar, medicina primaria, es la puerta al sistema, básicamente, ¿verdad? Entonces, si tú tienes ya diabetes, mucha gente dice, pero ya soy diabético, pero vamos a prevenir las complicaciones de la diabetes. El médico primario es importante, uno, porque establece el cuidado, es el que va a llevar todo el historial médico. De hecho, yo siento que nosotros como médicos primarios somos los que hacemos esa relación con el paciente que te dice si va a ser exitoso o no en sus tratamientos. La confianza que tienes que crear con el paciente, por supuesto, hay doctores que nunca van a hacer ese clic. Claro. ¿Verdad? No es porque sea malo el paciente o porque sea malo el doctor, sino que simplemente la relación no va a funcionar. Y a veces es el idioma también. El idioma, definitivamente, definitivamente. A mí me ha pasado, mis papás, los dos son seniors, y yo he ido con ellos al doctor, por supuesto, por respeto, nunca digo, yo soy médico, ¿verdad? Pero como tú dices, llegas, no hay nadie que hable español, traen un intérprete que interpreta, no traduce. Claro. O sea, dice una cosa, pero el otro dice otra. Y la gente no habla inglés, pero lo entiende. Entonces saben que no están diciendo lo que ellos quieren decir. Claro. Luego viene el doctor que se frustra porque no entiende y nosotros tenemos una manera muy particular de explicar nuestros síntomas, ¿verdad? Entonces, sí, el hispano dice, oiga, doctora, me duele la rabadilla. La rabadilla. Y un intérprete o sea, sí, digo, no sé, por dar un ejemplo. Exacto, ¿no? O ¿desde cuándo le duele? Desde hace mucho tiempo. ¿Pero cuándo es mucho tiempo? ¿Cuántos días? Entonces, nuestra cultura es bien particular en eso, pero el médico primario, yo opino que es de lo más importante. Es el que te va a guiar para que vivas los años que vas a vivir con calidad. Claro. ¿Verdad? Que es diabético, hipertenso, sí, lo podemos mantener así sin tener problemas de los riñones, sin tener problema de sus ojos, amputaciones, que viva su vida con calidad, claro, básicamente. Claro. Y entonces, por ejemplo, ya escogen un doctor primario, que se sienten cómodos, digamos, ya medio se está creando esa relación de confianza del paciente con el doctor. ¿Qué cosas hacen una cita con un doctor primario, una cita exitosa? ¿Qué necesita saber el doctor? ¿Qué consejos les puede dar para que, cuando van a ver a su doctor primario, asegúrense para que sea una buena cita? Lo que yo le digo a mis pacientes es, uno, traiga todos sus medicamentos a la primera cita. Una lista a veces no es suficiente porque por lo menos a mí me gusta revisar fechas de expiración, si queremos pedir récords, ahí está el nombre del doctor anterior, podemos preguntar por qué daba este medicamento, por qué, cuánto tiempo. Entonces es mejor llevar las botellitas para revisarlas en las visitas. Me ha pasado que he encontrado pastillas de una botella en otra y es como, sí, de verdad, pasa y es una realidad. Claro. Entonces a veces, me ha pasado que tienen 3 botellas con el mismo y es obvio que no se toman el medicamento. Claro. Entonces nosotros podemos ayudarles a educarlos en ese aspecto y hacer una lista. Llevar un papel sin ninguna pena. A mí me encanta que mis pacientes vengan con un papel con todas las cosas que necesitan que yo les resuelva ese día. Y si no podemos, pues vamos a hacerlo en otra visita, ¿verdad? Pero que lleven anotado
cuáles preguntas tienen, porque es bien fácil. Ay, se me olvidó preguntarle tal cosa, se me olvidó esto, lo otro. Entonces sí, yo pienso que tienen que ir con la disponibilidad de escuchar un consejo y darnos la oportunidad. Claro. Y con la lista de preguntas, indispensable. Claro. Y sabe algo que al iniciar aquí el programa usted dijo que algo que le atrajo de ser doctora es el poder ayudar a los pacientes, y realmente ustedes salvan vidas. Y nosotros como agentes no somos doctores, no salvamos vidas de esa manera, tan especial, pero siento que de cierta manera realmente tenemos un impacto, podemos tener un impacto súper positivo en las vidas de los pacientes. Entonces, por ejemplo, usted dice tenerlo bien anotado, todo perfectamente bien, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en nuestra comunidad también se da que muchas personas no hablan, no saben escribir, por ejemplo, ¿cierto? No saben leer tampoco. Entonces, ¿cómo? Y tal vez no tengan un familiar, ¿no?, que les ayude. Y también por eso considero que es súper importante tener un buen agente. Sí. Porque nuestros agentes ayudamos a esas personas que los conocemos para poderles, recomendar un plan o el otro. Tenemos que hacer muchas preguntas. A veces, yo creo, mis clientes a veces hasta han de creer que yo soy una metiche, porque yo pregunto, ¿por qué me preguntan tal vez? ¿Cierto? Pero es que yo no quiero, yo quiero tener toda la información para poder decidir de una manera más, precisa, ¿no? Entonces, para ayudar mejor. Aquellos que tal vez nos estén escuchando ahorita, nos estén viendo y digan, bueno, es que yo no puedo hacer eso porque no sé leer, no sé escribir. Ahí es donde también el agente es bien importante, y hasta se puede hacer un audio, no sé, con las preguntas, pero ahí también pues lo que hace la gente es muy importante. Y yo he tenido pacientes que yo he tenido la oportunidad de decirle quién es su agente. Aquí tengo el número, hablémosle. Preguntémosle por qué no le cubre esa medicina. Y los agentes, yo diría que el 95% de las veces han estado disponibles. Claro. Y dispuestos a ayudar. También me sorprende mucho que estén ahí para los pacientes, para cosas que no deberían o no tendrían que, ¿verdad? Pero están ahí y siempre nos ayudan. Hasta he tenido lista de medicamentos hechos por ellos, que los han revisado, lista de especialistas donde podemos conseguir los récords médicos. De verdad que la gente, desde esa perspectiva, es una gran ayuda para nosotros y mucho más para el paciente. Claro. Y es que su vida también se asegura de trabajar exclusivamente con agentes que saben hacer su trabajo y que lo hacemos de una manera ética. No, y gracias. No cualquier agente. Y bueno, doctora Cativo, también nos comentaba hace un momento de la importancia de la medicina preventiva, y bueno, yo compartí mi experiencia con mi papá, por ejemplo. ¿Qué tipo de cosas hace su vida? ¿Qué ofrece la clínica a su vida para hacer un mejor trabajo en esa medicina preventiva, en detectar esas enfermedades antes de que sucedan? Bueno, nosotros hacemos unas guías de cuáles son los de exámenes de detección temprana que todo paciente mayor de 65 años necesita, ¿verdad? Básicamente, mi deber es explicarle y por qué, ¿verdad? Claro. Muchos pacientes dicen, no, yo nunca me he hecho una colonoscopia, pero nadie nunca se detuvo a explicarle por qué, cómo iba a ser el procedimiento, si tenía un costo o no, porque todo eso es importante. Claro. O le dan un papel a un paciente que no habla inglés, a una oficina que solo habla inglés. Entonces, en su vida lo que tratamos de hacer, o lo que hacemos, mejor dicho, es que tenemos las guías. Las guías son, es como una persona entrenada para buscar recursos de ayuda a los pacientes, básicamente. Ok. Entonces, cada paciente de su vida tiene asignado
a un guía? Hay, dependiendo de la cantidad de pacientes por clínica, hay números de guías, ¿verdad? Entonces, los pacientes tienen acceso a ellos. Pero yo salgo de la consulta y le he pedido a una de las guías que está disponible en ese momento que por favor le haga la cita al paciente. Claro. Que por favor se asegure que el transporte, si nosotros no podemos ofrecerlo, de agarrar el transporte a través del plan de seguro. Del plan médico. El paciente no tiene que preocuparse por estar en la línea con todos esos que te dicen, sí, presiona el 1 y para español, y luego los presionas y hablan el inglés de todas maneras. Exacto. Entonces la guía se encarga de buscar el transporte, de buscar la cita específica. También se encargan de que manden los récords de nuevo para nosotros. Entonces el paciente se va con mejores recursos para poder hacerse sus exámenes de detección temprana, que sería básicamente colonoscopía, mamografía, la densidad de los huesos y en otros casos particulares, otros exámenes. Pero solo tener la ventaja de que alguien te dé el recurso de conseguir el transporte, la cita, hablar con un familiar y decir necesitamos este examen, y que el paciente sea consciente de la importancia de hacerlo. Claro. A mí me ha pasado muchas veces, no porque a mí me duele la mamografía, yo lo he oído infinidad de veces. Entonces te tomas el tiempo. Es que es molesto, no es así como, qué bien, es molesto, es incómodo aparte. Pero tienes que buscar la manera, ¿no? Claro. Que el paciente entienda la importancia del examen. No es lo mismo ir y pasar unos 5 minutos de incomodidad que tener que lidiar con una quimioterapia, una cirugía y todo eso, ¿verdad? De hecho, yo fui a hacerme mi mamografía, ya me tocaba, ya estoy en esos números yo. Y le pregunté a la técnico, yo le he dicho, mucha gente se queja de que le duele, y me dice a ella, es por la presión que pide el radiólogo al hacer el examen. Y le digo, ¿tienen la opción de que sea menos presión? Y dice, sí, solo necesita el paciente decírnoslo. Y entonces yo ahora le digo a los pacientes, ok, si le va a causar incomodidad, hable con el técnico y díganle que haga una presión menor. Y el paciente se va más tranquilo, y no he recibido ningún comentario negativo de eso. Pero es eso, tomarse el tiempo de hablar con el paciente. Claro. Parece difícil, pero no lo es. No lo es. De hecho, yo le cuento, yo también acabo de cumplir 41 años. Bueno, fue en abril. Y nunca me había hecho una mamografía. Entonces, no quería, le digo, no era así como que voy a ir a hacerme este examen, ¿no? No es. Como, por ejemplo, ir a mi cita del doctor primario, a mí es algo que me encanta porque le puedo contar todo lo que necesito y te ayuda, ¿no? Eso lo veo con gusto. Ok, qué bien. Pero la mamografía era así como que... y era la primera vez, nunca me había hecho uno, no tenía idea cómo era, le pregunté a mis hermanas, porque es la ventaja de ser la menor, el tener a las hermanas mayores para preguntarles lo que ellas ya vivieron. Y me fui a hacer mi mamografía y estaba yo, porque me dijeron que habían detectado algo, y yo, con miedo, pavor horrible. Y que me querían ver una segunda vez para otra cosa. Entonces, igual, hermanas, les ha pasado esto antes, y me dijo la chica que me ayudó, me dijo, esto pasa muy común, no te preocupes, pero obviamente me preocupé. Sí. Entonces, una hermana mía me dijo, la más grande, me dijo, a mí me pasó una vez, y después no era nada. Mi otra hermana, que es más pegada a mi edad, me dijo, yo nada más me he hecho uno y no me pasó eso. Yo, ok, una y una, ¿no? Entonces, bueno, fui otra vez, me hicieron otra pues mamografía y ultrasonido, creo que hacen. Ultrasonido. Y entonces dijeron que tenían que hacer una biopsia porque... había algo y necesitaban una biopsia antes de decirme. Fue un proceso tal vez como de unas 3 semanas, un mes tal vez, en donde yo estaba... Con incertidumbre. Es terrible. Y ya después de la biopsia
gracias a Dios realmente me dijeron que era benigno, no había ningún problema. Pero uno no puede pensar, bueno, es que yo apenas tengo 40 y no hay historial de cáncer de mama en mi familia. El cáncer viene más bien de mi papá, le digo, tuvo esos tumores en el intestino, colostomía, tenía 2 bolsas de, ¿sí se llama colostomía? Colostomías. Y finalmente falleció porque le dio leucemia. Tenía mielofibrosis y se desarrolló en leucemia. O sea, tuvo todo mi padre. Pero en el lado de mi mamá, nada, y de ninguna mujer de mi familia. Entonces, uno, como yo, podría decir, bueno, no, porque pues nadie de mi familia. Pero yo digo, soy joven de 41 años apenas y aún así puede suceder algo que si uno no se da cuenta. Sí, después, no todos los cánceres son genéticos. Puede ser por primera vez. Exactamente. Entonces, quisiera hacerle una pregunta más, doctora Cativo, aprovechando su tiempo. ¿Tendrá alguna historia? Y no digo que nos diga nombres ni nada de eso. Por supuesto. Pero ¿tendrá alguna historia específica de algún paciente que usted recuerde que esa medicina preventiva, ese labor que hace como en la clínica Su Vida, le haya, tal vez no necesariamente salvado la vida, pero detectado algo a una temprana, en un momento pronto, para poder pues tener un impacto positivo en la vida de algún paciente que usted haya visto? No sé, alguna historia de ese tipo. Sí, de hecho un paciente hombre reacio, ¿verdad? Hacerse su colonoscopía, latinos, macho, ¿verdad? Y pues lo educamos, le expliqué, no creo que iba muy convencido, pero quizás ante la insistencia después de tantos appointments se aburrió que le dijéramos. Entonces fue y efectivamente tenía una lesión en el recto que pienso que si se hubiera tardado un poco más, un año, hubiera sido devastador para él. Tuvo su cirugía, un procedimiento, voy a decir, mínimo en comparación a lo que esperaba, si no hubiera encontrado a tiempo. Y ahí está, vive su vida normal. Hoy se hace sus colonoscopías cada 6 meses. Y lo más importante es el testimonio que puede dar ese paciente, que él se para y le cuenta. Hoy recomienda colonoscopías a diestra y siniestra. Es cierto, doctora Cativo, eso ni lo había pensado. Sí. ¿Cuántas vidas puede salvar al contar su testimonio? Exacto. Y yo le digo a los pacientes, cuéntelo. Usted no sabe cómo puede cambiar la vida de una persona en un día si usted siente y le cuenta su experiencia, porque a lo mejor esa persona está dudando si hacerlo o no. Es una cascada de bendiciones, así lo vamos a llamar. Y doctora Cativo, que me comenta de este paciente, ¿él tenía algún síntoma? O sea, dice que tenía una lesión. ¿Había algún síntoma previo a la colonoscopía que le hubiera podido decir que tenía esa lesión? Nada, absolutamente nada. Fue afortunado que le encontramos, pero sí tenía la edad para hacerse colonoscopía. De hecho, bueno, la recomendación es 45 años. Él tenía 68, si no me equivoco. Nunca se había hecho colonoscopía. Pero sí, a mí me pasa muy seguido que la gente me dice, no, nunca nadie me explicó. He tenido pacientes que me dicen, a mí nunca nadie me puso esa cosita en el pecho. Es triste. Yo cuando lo oigo de verdad me da tristeza, porque esta gente, vienen otros doctores con medicamentos y nunca nadie ha tenido el detalle de examinarlo, el detalle de hablar con el paciente. Fíjate que me voy a extender en algo, pero sí, me encanta la idea. No sé si en general en Latinoamérica la educación que recibimos nosotros como médicos es un poco diferente, porque nosotros no tenemos los recursos de hacer un TAC, una resonancia magnética. Eso es, o por lo menos cuando yo me formé, pedirlo era un ideal, ¿no? Entonces tú vas y quien te da las herramientas para poder ayudar al paciente, el mismo paciente, una historia detallada y un examen físico. Es como yo lo aprendí. Si no hablas y no tocas al paciente, muy difícilmente vas a poder llegar a un diagnóstico, mucho menos a un tratamiento. Y aquí me sorprendió, para mí fue un choque cuando llegué a Estados Unidos y llegaba el paciente
y no hablaba con él, sino que otro tipo de proveedor lo mandaba directo a una resonancia, directo a un CAT scan de todo el cuerpo si podían, y le metían antibióticos y todo por si la duda, ¿no? Entonces, una de las cosas buenas de un médico formado afuera de Estados Unidos, yo creo, es que tenemos otras herramientas. No utilizamos tanto tecnología médica, probablemente la necesitemos y nos apoyemos de ella, pero nos tomamos el tiempo en platicar y en examinar al paciente, que al final es la base. Es la base de la medicina. Y eso es muy cierto. Yo he tenido muchos clientes que dicen, los doctores ya ni siquiera lo tocan a uno, no están metidos en la computadora, anotando en lugar de escucharme y no se sienten, pues que sí, que los escuchen y eso. Y fíjate que esa es otra cosa en su vida. Los proveedores tenemos un scribe, que es una persona que está digitando o escribiendo en la computadora todo lo que platicamos con el paciente. No hay proveedores que están escribiendo y viendo al paciente. O sea, el proveedor tiene la ventaja de que puede platicar, ver al paciente, y hay alguien más poniendo órdenes. Eso para mí es increíble, de verdad. Es increíble porque me da la libertad de poder ejercer mi profesión sin tener que preocuparme por estar escribiendo y viendo al paciente. Sí, es muy cierto. Fíjese que yo cuando estoy ayudando a alguien con su plan de Medicare, algo que siempre les pregunto y todos los agentes aquí de nuestra agencia preguntamos es cuando nos dicen, le preguntamos quién es su doctor primario y nos dicen el doctor Rodríguez. Y yo siempre preguntamos cómo se siente con el doctor Rodríguez. Y porque a mí me interesa mucho saber si están a gusto, si no están a gusto y demás, ¿no? A veces como agentes escuchamos como vemos muchas personas, escuchamos ese doctor y después ya se aprende uno los nombres porque oímos que muchos de los clientes se quejan de algún doctor y así. Entonces me ha tocado cuando, por ejemplo, hay un cliente que determinado plan es ideal para sus condiciones y dicen, es que yo quiero este otro plan, ¿no? porque mi doctor está en red y acá no, a pesar de que están perdiendo muchos beneficios que tendrían un impacto muy positivo en su vida. Entonces, algo que yo siempre pregunto a esos pacientes que están, digamos, voy a decir como necios, de no recibir todo lo que pudieran recibir para mejorar sus condiciones que me están contando, y para ver cuál es la relación con ese doctor. ¿Por qué? Porque siento que a veces las personas mayores no es tanto que estén felices con el doctor, pero odian el cambio. Sí. Más bien, no se quieren enfrentar a un cambio que no sepan cómo manejarlo. Más que el hecho de que aman a su doctor. Entonces, algo que yo siempre les pregunto es, si usted dejara de ser paciente de ese doctor, ¿cree que su doctor se diera cuenta? Mi paciente X, ¿qué pasó con él? Ya no lo he visto. Por ejemplo, cuando empezamos antes de empezar a grabar, contando la historia de la señora, de mi clienta que yo le llevé ahí a la clínica Subida, y usted se tomó el tiempo, platicó con ella y demás. Le digo, sí, platicando con usted, le digo, esa clienta, y usted me dice, sí, la señora, y me dice su nombre. Entonces, eso es algo que yo siempre pregunto. Si tú como mi cliente dejaras de ver a ese doctor, ¿crees que tu doctor se diera cuenta que ya no eres paciente? Y pienso que en su vida, la forma en la que ustedes trabajan, y principalmente usted, doctora Cativo, y en las clínicas Subida, pienso que ahí la respuesta sería que sí. Sí, es que fíjate que cada paciente te marca de alguna u otra manera, positiva o negativamente, ¿verdad? Porque hay paciente de pacientes. Por ejemplo, voy a hablar particularmente de mí. Yo tengo 4 niños.
8. 4, doctora Cativo. 4. La más grande tiene 8. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y siendo doctora. A eso quiero llegar. Mira, la grande tiene 8, tengo unas gemelitas que tienen 4 y el último que tiene 2, un varón. Y el marido, que es el quinto, es el más malcriado. Lo crió otra y me tocó a mí reeducarlo. Pero para mí, venir a trabajar es un sacrificio enorme porque yo dejo mis hijos, ¿verdad? 11 horas del día. Entonces yo dije, si esto es lo que yo quiero hacer, tiene que valer la pena cada día. Claro. Yo no voy a venir aquí y dejar a mis hijos por nada. Por un salario, eso no, en la vida no te llena. Claro. Paga cuentas, pero no es la razón por la que estás aquí en esta tierra, ¿no? Entonces, para mí, cada paciente tiene que valer la pena. Tiene que valer la pena. Si no, yo no estoy haciendo nada. Porque son mis hijos lo más importante, lo que yo estoy haciendo de alguna manera a un lado para poder estar ahí. Claro. Eso es personalmente lo que a mí me mueve cada día. Que mis pacientes se sientan bien, que estén bien. Yo se los digo a ellos, si a usted le pasa algo, fracasé yo. Fracasamos juntos. Porque si usted se enferma y termina en el hospital, fui yo la que no lo vio, fui yo la que no hice nada. Entonces, si usted no me ayuda, es difícil. Claro. Y me va bien. Mis pacientes tienen ese nivel de conciencia que vienen y con risa me dicen, ay, comí de más cuando fui a mi país y me va a salir alto el azúcar. Porque saben, porque son conscientes y porque tienen esa confianza. Me doy cuenta cuando un paciente ya no está llegando y por lo menos en su vida podemos revisar cada cierto tiempo, ¿por qué ya no vino el señor tal? ¿Por qué ya no vino esta señora? No tiene transporte, háblenle, díganle que se lo vamos a ofrecer. Claro. Hay un equipo, Priscila, Gina, Mayra, que podemos decirle, por favor, ve a visitar a este paciente. Wow, hasta la casa del paciente. Es tan bonito tener todos esos recursos en tu lugar de trabajo que te permiten ser mejor persona y ser mejor profesional. Si un paciente fallece, porque es ley de vida que todos vamos a pasar eso, tenemos el recurso de pedirle a alguien que vaya, que lleve unas flores y los pacientes regresan, la familia regresa acá. Claro. Y dice, wow, qué detalle. Claro. Qué detalle las flores que llegó a la casa funeraria, qué detalle. Tuvimos un paciente que falleció y la esposa dijo que él desde hacía mucho tiempo no se dejaba tomar una foto. Y justo bromeando con él, cuando le tomaron la foto para el récord médico, él estaba sonriendo. Y yo le dije a ella, yo le voy a enseñar algo. Ella quedó impactada. Él nos pidió una copia de la fotografía, pero ese día para ella fue diferente. O sea, esa es la capacidad que nosotros tenemos de mejorar el día de alguien. Claro. Así. Y eso porque su vida te lo permite. Si yo no tuviera esa guía, si yo no tuviera las chicas que nos ayudan en la parte del front desk, los que traen los pacientes, que nos dicen, nos preparan para hacer cómo ayudar mejor a los pacientes, yo no podría hacer el trabajo que hago. Claro. Definitivamente es un trabajo en equipo. Y los colegas que trabajan con nosotros también, que sin temor a equivocarme, meto las manos al fuego y diría que la mayoría de los proveedores que tienen su vida son humanos, antes que ser doctores. Sí. Y tú lo puedes ver por los comentarios de los pacientes. Definitivamente, los clientes nos dicen maravillas, siempre, siempre. Y si no me equivoco, hay un proveedor nuevo aquí en la oficina, en la clínica de Katie. Olga Peña, sí, ella es médico cubano. Aquí hizo Nurse Practitioner, los pacientes encantados. Mi horario estaba un poquito lleno y había un par de pacientes que eran asignados a mí. Y yo llegué a saludar, por cortesía, ¿no? Y dice, no, yo me voy a quedar con Olga. Y yo, perfecto, porque ellos ya hicieron una relación, ¿me entiendes? Y muy buena, muy buena. Me encanta. Un ambiente de trabajo muy sano. Me encanta cómo
me cuida a mis pacientes. Excelente. Me encanta. Pues bueno, los que nos están viendo, si no tienen un doctor de cabecera, yo sé que, igual que yo, el día de hoy se convirtieron en fan de la doctora Cativo, la clínica Su Vida. Hay varias. ¿Cuántas hay aquí en el área de Houston, doctora Cativo? Hay ¿Son una 6? East Houston, Pasadena, Spring Branch, Aldin y Katy. 5. 5, perfecto. Entonces, si tienen preguntas acerca de la clínica Su Vida, quisieran ir a hacer un tour, visitar la clínica, verla antes de tomar alguna decisión, pueden definitivamente llamarnos y con gusto nos comunicamos con el equipo de Su Vida para poderles dar esa visita de la clínica, que vean, conozcan a la doctora Cativo, que es maravillosa. Y nosotros, los agentes aquí de Northstar, podemos ayudarles a hacer cambio de doctor primario, y también la clínica les ayuda, ¿verdad, doctora Cativo? Sí. De hecho, tenemos eventos en agosto. Hay un evento, creo que voy a darte la información luego, Claro. porque hay un evento de farmacia que es como una lotería de farmacia. Ajá. Que es abierto para cualquiera sea, para la comunidad básicamente, aunque no sean nuestros pacientes, pueden venir. Vamos a dar tours por la clínica, nos pueden conocer cómo trabajamos realmente, o pueden solo venir y pasar el rato chévere, claro, ahí, alegre. Hay un día de karaoke también en agosto, que eso les encanta a los pacientes. Claro. Oye, ellos entran, bailan, cantan, como si no tienen dolor de cadera, como si, es increíble. Un día, atención a los videos. Ajá. Y tenemos también un evento muy bonito que se llama De Regreso a la Escuela, que es para los abuelitos. Básicamente ellos van a venir, van a hacer un tour, van a pasar el rato ahí con nosotros y les vamos a dar unas mochilas con cuadernos, colores, para que ellos se los lleven a los nietos. Claro, claro. Me encanta la idea. Entonces, pues así es, si quisieran, están interesados, llámenos por favor y nosotros les podemos dar todos los detalles, acompañarlos, darles el tour y pues que puedan escoger a un doctor que realmente sabría si dejan de ser pacientes. Sí, qué bonito. Pues bueno, doctora Cativo, yo le agradezco, no tiene idea cuánto el que me acompañe el día de hoy. El compartir con todos los que nos ven también de algún tema tan importante como es la salud preventiva y la importancia de tener un doctor primario. Le agradezco infinitamente y sabe usted que cualquier cosa nosotros hacemos un gran equipo y tal vez nos acompañe en otra ocasión. Por supuesto. Seguro que vamos a tener comentarios de traiga a la doctora Cativo otra vez. Por supuesto, ¿no? Cuando quieras. No, y gracias a ustedes, de verdad, el trabajo como agentes que tienen. Lo mismo, María Ángeles, yo he escuchado a las pacientes que llegan y hablan de ti con amor, con doctora. Amor. Y hablan muchas palabras bonitas de ti, de verdad, gracias. Gracias por estar dispuesta a servir. Claro. Eso es importante, nuestra comunidad lo necesita, nuestros seniors lo necesitan. Definitivamente. Gracias. Mil gracias, doctora Cativo.